Amigas, estamos aquí de regreso en el programa y ya estamos en el tema central. Hoy queremos hablar acerca de sectas, dónde tiene su origen, a qué se le denomina sectas, y para que nos hable más ampliamente acerca de ese tema está con nosotros a esta hora de la mañana el pastor Otoniel Pardo, que es presidente de la Fraternidad Internacional de Pastores Cristianos. Él nos acompaña para dialogar del tema. Pastor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Un saludo para las reinas. Hermana Evelyn, buenos días a todos los televidentes, amigos que nos ven y escuchan, pues un saludo cordial. Hablar de sectas, específicamente, pastor, ¿a qué se denomina o a qué se le llama sectas? Bueno, secta es un grupo o facción que promueve una determinada doctrina o creencia. Esa es una secta. Es una secta. Ahora, ¿es errada la palabra o es una secta que específicamente habla de la palabra? La palabra secta, que significa precisamente lo que hemos dicho, es una denominación que se le da a cualquier grupo o cualquier facción. En algún momento, en el libro de los Hechos, se llamó al cristianismo una secta también, en algún momento, ¿no? Okay. Ahora se utiliza de una manera peyorativa para determinar a un grupo que es, digamos, contrario a lo que es el cristianismo. Ahora, una pregunta que la hacen y de repente hay muchas personas que nos están mirando que también son inconversas y que dirán, todos los caminos nos conducen a Dios, ¿eso es cierto? No, la Biblia dice en el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, no todos los caminos, en realidad hay un solo camino. En el libro de Juan, el capítulo 14, el verso 6 dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Ok, pero en la actualidad vemos de que hay diferentes agrupaciones, como bien lo menciona usted, ¿verdad?, que tienen líderes que inclusive se alaban a sí mismos, justo lo que hemos visto un reportaje hace poco de esta denominación acerca del 666, ¿verdad?, que a todos sus feligreses les indican que tienen que marcarse con este número. Ahora vemos de que esta es una secta que está de acuerdo a la palabra, está errada. No, ese es un grupo, es una secta. Ya usando el término de manera contemporánea, es una secta, es un grupo que promueve una doctrina errónea, es el cumplimiento de lo que la Biblia dice, que en los posteriores tiempos aparecerán falsos profetas, falsos maestros, que se denominarán a sí mismos Cristos. Entonces debemos rechazarlo, definitivamente eso es contrario a lo que la palabra de Dios enseña como la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es la palabra de Dios, que es la Biblia. Ok, ¿y dónde tiene su origen esto, pastor? ¿Dónde comenzó? ¿En qué tiempo? ¿Dónde surgieron estas denominaciones, agrupaciones, con diferentes líderes, con características bien particulares? Bueno, los grupos sectarios siempre han existido. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo habían grupos de sectas, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios, estaban también los herodianos, eran diferentes grupos, facciones, que promovían una creencia, una doctrina, una filosofía, y el Señor tuvo que enfrentarse con esos grupos religiosos, grupos políticos también, y tuvo que marcar la diferencia. Él enseñó que el único camino que lleva a la vida eterna era Él mismo, y ese es el camino que nosotros debemos señalar, siempre hablar de Cristo Jesús como el camino de salvación. En todo tiempo vamos a tener que lidiar con grupos de este tipo. Las sectas son la autojustificación. La secta es la religión, la secta es lo que el hombre busca como medio de redención, que no es Cristo Jesús. Cuando uno sigue un grupo sectario, está rechazando el único camino que es Cristo. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Una de las verdades que justamente escuché bajo el comentario, bajo el reportaje que le hicieron a esta persona y a este grupo que acabo de mencionar, le entrevistaron a un pastor y él dio un punto de vista muy importante que yo quisiera que usted de repente pueda afirmar o cuál es su comentario, ¿no? Él decía de que toda persona o toda agrupación que en sí mismo se alabe así, eso no es de Dios. Entonces es como que uno se puede dar cuenta por ahí de que no es el camino, no es la dirección donde uno tiene que acudir. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo darnos cuenta que en el lugar donde estamos es el correcto, es digamos, la iglesia correcta? ¿Cómo darnos cuenta, pastor? Bueno, Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y tu verdad. En el libro de Hebreos capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe.
Entonces, todo camino, todo grupo que no presente a Cristo como el único mediador, como el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, un grupo que se autodenomina a sí mismo salvífico, un grupo que busca centrar la atención en este mismo grupo, en realidad no está predicando la verdad, porque la verdad no es una doctrina, la verdad no es un conocimiento, la verdad es una persona, es Cristo Jesús, y debemos predicar a Cristo como el único mediador, como el único camino. Un grupo que no presenta a Cristo como el Señor y el Salvador no puede ser un grupo cristiano, no puede haber cristianismo sin Cristo como el centro de la fe. Él es el único mediador y debemos hablar de Cristo Jesús. Por eso digo, todo grupo que no hace esto, pues definitivamente está apartado de la verdad, está lejano, y debemos huir de estos grupos y buscar aquel grupo que realmente tiene su vida centrada en Cristo Jesús como el único mediador y salvador. Ahora, en la actualidad vemos de que esta agrupación está creciendo, y aquí en el Perú también, acerca específicamente del 666, que está creciendo aquí en nuestra nación. Hay que estar, como digamos, esto es un medio de comunicación cristiano, la gente debe conocer de esto, de repente en la iglesia no se predica mucho de esto. Ahora, ¿cómo estar preparados, pastor, para lo que se viene? Porque estamos en los últimos tiempos. Bueno, la preparación viene por conocer la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos prepararnos, debemos escudriñar las Escrituras, debemos profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. En el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 18 dice, antes bien, dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, debemos estar creciendo, conociendo a nuestro Señor, conociendo el plan que Él trajo redentivo, hablando y conociendo lo que Cristo obtuvo para nuestra redención. Debemos conocer los fundamentos de nuestra doctrina, conocer el ABC del cristianismo, entender que la salvación es por justificación divina, que es Dios el que justifica, que el hombre no puede salvarse a sí mismo, que no hay forma redentiva en el hombre mismo, que es por la gracia de Dios, que tiene que ser por fe para que sea por gracia. Y cuando el mensaje es producto de lo que la Biblia dice, en realidad podemos confiar y estamos seguros. Pero si no conocemos la Biblia, si no conocemos la palabra de Dios, si no nos preparamos, gracias a Dios en estos últimos tiempos se están abriendo centros de capacitación, institutos bíblicos, seminarios bíblicos, porque hay un hambre por tener conocimiento de la palabra de Dios. Debemos estudiar la palabra de Dios y profundizar en ese conocimiento bíblico. Yo creo que ese es uno de los puntos que las personas de repente como que se confunden, ¿no? Se confunden justamente porque no conocen, no saben, no estudian y no se informan acerca de lo que dice la palabra de Dios y de las verdades. Se ha visto casos de que personas han estado en una iglesia cristiana y pues se han retirado. Uno de los factores es el conocimiento. ¿Hay algo más, pastor? Bueno, sí, el desinterés, la falta de entusiasmo para realmente anhelar y buscar la verdad. Debemos nosotros escudriñar y anhelar, conocer, tener conocimiento divino. La Biblia dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces debemos buscar a Dios, debemos buscar el conocimiento bíblico y debemos anhelarlo de lo profundo de nuestro ser. Debemos tener hambre por la verdad. Y cuando tenemos hambre por la justicia, hambre por la verdad, seremos saciados. Exacto. Queremos animar a las mujeres a que se comuniquen con nosotros si tienes alguna consulta. Estás viendo de repente que algún familiar está yendo por una iglesia equivocada, ¿verdad? De repente tú dices, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque esa es la pregunta, inclusive en la misión en la que estamos, muchas personas dicen, no, pero mi esposo está congregando en otro lado, donde vemos de que no tiene principios de la palabra. Ahora, ¿cómo una persona puede ayudar a la otra persona y hacerle ver de que está por el mal camino? Bueno, es muy importante el testimonio que podemos dar con nuestras conductas. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 3 que la mujer debe ganar a su esposo por su conducta. El adorno de la conducta, el testimonio, el amor, la gracia con que tratemos a las personas va a hacer que la gente se dé cuenta de que tenemos un evangelio práctico, un evangelio vivo, que no solamente hablamos de teorías, sino de verdades y de realidades espirituales. Entonces, una mujer o un varón que tiene su pareja que no está conociendo bien el camino, pues puede ayudarlo primero con un testimonio de vida,
una vida que dé fruto, que muestre que realmente la verdad le ha llegado. Y esto va a crear hambre y inquietud en la otra persona para que se acerque también a esa verdad que es la palabra de Dios. Porque lo general que hacen es de repente imponerle, claro, discutir no es de el repente, camino, ¿no? Discutir porque dicen, no, tú estás en el mal camino, yo estoy en el correcto, y total, y después como que se empiezan a confundir entre ellos mismos, ¿no? Porque le conocen y bueno, y comparten principios que a cada persona les van enseñando en la doctrina. Entonces, en la actualidad, ¿cuántas sectas hay aquí en nuestro país? ¿Tienen algún conocimiento de esto, pastor? Bueno, en realidad ya se han perdido las estadísticas porque cada día nacen diferentes grupos. Se ha proliferado mucho todo tipo de creencias, hay una infinidad de movimientos y pues no hay una cantidad que se pueda nombrar, pero sí debemos estar muy pendientes y muy inquietos porque hay mucho de este tipo de cosas que se están dando en nuestro contexto y debemos reaccionar buscando y amando la verdad. Hay una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta: Dios aborrece el error, pero ama a la gente que está errada y por ellas murió. Debemos tener cuidado de amar a las personas, aunque están equivocadas, amarlas, bendecirlas y ganarlas a través del amor, de la gracia y del favor que Dios nos concede a todos los hombres, porque delante de Dios todos somos pecadores y necesitamos la redención que solamente es en Cristo Jesús. Y no juzgarlas. Y no juzgarlas, por criticarlas tampoco, así es. como usted decía, amarlas. Estábamos viendo imágenes justamente de este personaje, ¿verdad? Que se hace llamar Jesucristo hecho hombre. Es una blasfemia total. Así es, así es. Definitivamente de la palabra y que habla de que Él es mejor que Jesucristo. Ahora, para esta persona, si se arrepiente, ¿tiene perdón de Dios? Por supuesto, si esa persona llega al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús y hace de Jesús su Señor, el Señor lo perdona y lo redime y le da salvación y le limpia de todos sus pecados, pero tiene que arrepentirse, tiene que reconocer que ha estado por el camino errado. Como decíamos, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Necesitamos entender que el hombre está muerto en sus pecados y delitos y necesita hacer de Jesús su Señor. El único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos es Jesucristo. Jesucristo que murió en la cruz. Van a aparecer muchos Cristos, entre este grupo de Creciendo en Gracia, que es un grupo en realidad herético, que no conoce, no está en la verdad y necesitan conocer lo que es la palabra de Dios completa en su integridad, ¿no? Exactamente. Y ahora algo que también mencionar es de que último se ha visto por internet, estaba viendo la noticia de que justamente de Creciendo en Gracia había profetizado, Jesús Miranda había profetizado y no se cumplió, entonces como que entre ellos hay ya división. Claro. ¿No? Porque justamente un hombre no está en la capacidad de decir lo que va a suceder, no puede, porque definitivamente tenemos limitaciones como persona. Ahora, ¿cómo nace la secta? Es como decir, bueno, Dios se me apareció y me dijo tengo que formar esto. ¿Cómo nace, pastor? Bueno, la Biblia dice en primer término que la fuente del engaño, el error, es en el corazón engañoso y también la doctrina de demonios. Y han habido muchos grupos, los testigos de Jehová son uno de ellos, los mormones, los adventistas del séptimo día, algunos grupos, y este grupo último que es Creciendo en Gracia, que en realidad lo que hace es popularizar su doctrina a través de los dineros que invierten en todas sus actividades. Pero este es un grupo que, por ejemplo, este señor en algún momento tuvo acceso a grupos pentecostales, grupos protestantes, y se nutrió de mucho conocimiento natural y pues utiliza una serie de artimañas para poder confundir y arrastrar tras sí a mucha gente que va tras su engaño. Pero necesitamos estar prevenidos, necesitamos estar conscientes de que solo hay un camino, Cristo Jesús, de que debemos adorar y buscar la redención que es en Cristo y rechazar este tipo de grupos. Estos grupos nacen, como decía, por ese deseo de buscar la propia autojustificación, el buscar las riquezas, las cosas naturales, el no poner los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús. En fin, hay una serie de razones que tienen que ver con el pecado mismo del ser humano que rechaza a Dios y busca autojustificación. Necesitamos arrepentirnos, reconocer que somos pecadores y buscar la redención por la sangre única que es la sangre preciosa de Cristo nuestro Señor.
Importante entonces lo que estamos escuchando acerca de las sectas para estar preparados, prevenidos y que no nos engañen, ¿no? Por eso es importante conocer de la palabra, escudriñar la palabra, ir a un instituto bíblico, seminarios, discipulados, porque de esa manera vamos a estar preparados y hacer frente a lo que se está viniendo, porque estamos en los últimos tiempos donde van a aparecer falsos profetas, como bien lo decía la palabra, y también estar preparados para lo que se viene, las señales que son antes del fin. De repente ahora lo que se está escuchando mucho de que va a suceder un terremoto, ¿verdad? En vez de estar alarmados, debemos estar enfocados en lo que dice la palabra. Pastor, ¿cuál es su opinión frente a eso? Bueno, debemos tener y vivir bajo la bendita esperanza. Jesucristo viene. La Biblia dice que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro, dice en 1 Juan capítulo 3, el verso 3. Debemos nosotros estar anhelantes y amar la venida de Cristo Jesús. Él viene pronto y debemos nosotros afirmarnos en su segunda venida. Él viene por su iglesia y lo que está sucediendo no es sino el cumplimiento. En Mateo 24 habla de estas señales, sectas, hambrunas, pestes, terremotos. El Señor anunció que esto sería el principio del fin, del cumplimiento de todo su plan. Entonces creemos que debemos estar alertas, atentos y estar expectantes porque nuestra redención está cerca. Cristo Jesús viene a este mundo. Así es. Y ahora, las personas que se han tatuado el 666 en el brazo, en alguna parte de su cuerpo, estas personas, si vienen al conocimiento de Dios, se arrepienten de su pecado, ¿cómo harían en este caso? Esa no es la marca que se ha prometido, que está en la palabra, es que es una de las señales que van a suceder. No, esa no es la marca. La marca está muy relacionado con lo que es el anticristo y lo que se va a dar en el tiempo futuro, pero en realidad con marca o sin marca la Biblia dice que todo hombre es pecador. Los que se han marcado y los que no se han marcado, todos somos pecadores a los ojos de Dios y necesitamos ser perdonados por el único camino, que es la sangre de Cristo Jesús. Él es el mediador, Él es el Salvador. Y estas personas, y yo le puedo hablar a cualquiera de estas personas que se han marcado el 666 por ignorancia, por falta de conocimiento, porque han sido engañados, quiero decirte, si tú estás en ese grupo, sal de ese grupo, arrepiéntete, haz de Jesús tu Señor. Jesús te va a perdonar, su sangre te va a limpiar y tú vas a venir a ser una nueva criatura en Cristo Jesús y vas a poder testificar y decir: miren, yo era de este grupo, yo me marqué, pero ahora tengo la marca de Cristo Jesús, su sangre me ha limpiado, soy un hijo de Dios y me voy al cielo, tengo mi camino asegurado por la sangre de Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo para toda persona que de repente está errada por el camino incorrecto. Importante volverse a la verdad, la verdad, que es la palabra de Dios, y como decía, es el único camino que nos va a llevar a nuestro Dios y a la salvación. Pastor, finalmente, ¿a dónde podemos ubicarlo? ¿Algún número telefónico quizá para que las personas de repente digan: yo quiero más información, más conocimiento? ¿A dónde podemos ubicarlo? Bueno, pueden llamar a mi celular, el 995 98 25 55, es el 995 98 25 55, o al 330 34 95, que es mi oficina. Ok, Pastor, muchas gracias por acompañarnos, Dios los siga bendiciendo, y en otra ocasión estaremos dialogando otros temas también que son importantísimos. Gracias por acompañarnos. Gracias, hermana Evelyn. Bien, nos vamos a una breve pausa y regresamos con algo más del programa.